Hola, estamos listos para compartir el texto de hoy. Empezamos el libro de Ruth en los devocionales y bueno, casi todos conocemos la historia, es bastante bonita, pero habla mucho de la soberanía de Dios. Y muchas veces nosotros hablamos de la soberanía de Dios, pero en la vida práctica, y esto fue un poco lo que yo veía en este texto, eh, se nos olvida un poco de que Dios es soberano. Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 14, va a introducir la historia y es lo que vamos a conversar hoy. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia que muestras en ella, por tu soberanía, donde derramas gracia también sobre nosotros, en tus planes, en tus propósitos, y muestras que todo lo haces para tu gloria. Y nos impresiona, Señor, y queremos saber hoy más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Un poco del contexto histórico es bastante bueno para comenzar a leer este libro. Y bueno, sabemos que Dios hizo una promesa en Abraham y en Abraham dijo que iba a ser un pueblo. Y estamos hablando de Israel, las 12 tribus, y estuvieron ellos cautivos en Egipto durante 4 siglos y luego son liberados por mano de Moisés. Dios es soberano, cumple sus promesas, ¿te das cuenta? Vemos la soberanía de Dios. Los lleva por el desierto donde no había qué beber ni qué comer, pero Dios proveyó absolutamente todo porque Dios es soberano y cumple sus promesas y su plan para introducirlos en la tierra prometida, y eso lo hace luego por mano de Josué. Y llegamos al libro de Josué, después viene el libro de Jueces. ¿Qué pasó ahí? Que el pueblo no hizo todo lo que Dios dijo que había que hacer y además hizo algunas cosas que no debía hacer, como ir en pos de otros dioses, no tomar toda la tierra que Dios les había dado, etcétera. Y comienzan los problemas, y eso lo vemos en el libro de Jueces. ¿Por qué me detengo un poco acá? Porque el libro de Ruth está inserto en la historia de los jueces, al final, lo más probable en el tiempo de Sansón. Y Sansón gobernó por unos 20 años. Entonces, en esa parte de la historia estamos parados ahora. ¿Qué hacía el pueblo? Veía que estaba bien, que disfrutaba de todas las cosas que Dios les daba y rápidamente se apartaban de Él y empezaban a confiar en ellos mismos. Y al ver Dios cómo caían en pecado, les enviaba una aflicción, algún pueblo que los sometía, que les quitaba todo, etcétera. El pueblo veía cómo estaban mal, clamaban a Dios y Dios levantaba un nuevo gobernador, un juez, para que de nuevo tuvieran bienestar. Y otra vez en el bienestar el pueblo se volvía a olvidar de Dios y así sucesivamente. En esa parte estamos en el libro de Ruth. De hecho, en el versículo 1 comienza diciendo: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Estamos ahí, ¿no? Que hubo hambre en la tierra, aflicción. Hubo hambre porque Dios permitió eso. En su soberanía Dios permitió eso por una razón. Dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Entonces, esta familia, en vez de clamar a Dios, huyó al país de al lado, por decirlo así, y que queda bastante cerca. Y cuando dice hubo hambre en la tierra, y aquí vamos a ver muchas cosas que son muy hebreas, ¿no? Es que hubo hambre en la tierra de Judá. ¿Por qué? Porque para los judíos la tierra era la tierra de ellos. No estamos hablando de todo el mundo, estamos hablando de que ellos veían su tierra como la tierra prometida. Entonces cuando dice hubo hambre en la tierra, hubo hambre en su tierra. Y eh, se fueron a Moab entonces, y allí dice el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y en el versículo 3 dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y en el versículo 5 dice, y murieron también los dos. Se murieron los hijos y termina diciendo, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Nuevamente, en el contexto hebreo, lo peor que le podía pasar a una mujer hebrea era quedar viuda
y sin sustento. Y de hecho vamos a ver en la Biblia cómo Dios manda al pueblo que tienen que cuidar a las viudas y los huérfanos. ¿Por qué? Porque eran los que realmente estaban desamparados porque no tenían absolutamente nada. Entonces vemos que esta mujer quedó sin absolutamente nada. Se le acabó la familia, pero también se le acaba el sustento. ¿Dónde? En una tierra extraña. Y viene la pregunta, ¿y por qué Dios hace eso? Y la respuesta es, porque Dios es soberano, ¿cierto? Decimos eso. Pero ¿entendemos realmente de qué soberanía de Dios estamos hablando acá? ¿Por qué en su soberanía Dios está haciendo esto? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque muchas veces nosotros en nuestra vida decimos, Dios es rey. Él es el rey sobre todo, es el rey de mi vida. Amén. El Señor es mi Señor. Por lo tanto, yo me guío por todo lo que Él dice. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Pero en la práctica, eso que decimos, no lo hacemos. Tendemos a tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Y lo vemos acá, que hizo esta familia, se fue de Judá a otra nación. Por ejemplo, ¿Dios lo mandó para allá? Lo más probablemente que no. Sino que ellos se fueron porque había hambre. ¿Y se fueron dónde? Donde había riqueza, donde había comida, que era Moab. De hecho, eh, dice en el versículo 2, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y usa esta palabra, los campos de Moab, para decir que había. ¿Sí? Eh, y otra cosa interesante del texto es que en el versículo 3 dice, y murió Elimelech, el nombre del esposo de Noemí. Y Elimelech, ese nombre significa Dios es mi rey. ¿Se acuerdan un texto cuando Jesús está en la cruz y dice, Elí, Elí, lama sabachthani? Que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, Eli Melech tenemos acá, Dios mío. Y Melech significa rey, Dios es mi rey. Y es interesante que un hombre que tiene su nombre, diciendo Dios es mi rey, no lo considera rey en su vida. Y un poco nos refleja en muchos actos nuestros. ¿Y qué pasa cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios o seguimos nuestra propia voluntad? Y pienso en cosas más pequeñas quizás que la que está viviendo o que vivió, perdón, esta familia. Por ejemplo, puedo estar orando eh, por el idóneo o la idónea, como quieras, y veo una persona que yo creo que es y digo, esta es, gracias Señor, y empiezo a orar ahora por la persona pensando que es, cuando en realidad Dios nunca me ha mostrado qué es, pero yo creo que sí. Y sigo avanzando en el tema hasta que de repente pasa algo que me deja absolutamente descolocado. O puedo incluso establecer una relación que no va a ser bendecida porque no ha estado la voluntad de Dios. ¿Qué pasa entonces? Vienen las aflicciones, vienen los problemas. Y nos preguntamos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué justo ahora que yo veía que todo estaba bien? ¿Por qué cuando los campos de Moab estaban llenos? Pasa esto. Y no sé qué cosas estás viviendo tú en tu vida, qué cosas has puesto en tu corazón para rogar delante del Señor. No es malo pedir al Señor, todo lo contrario. Es lo mejor de nuestra vida siempre orar al Señor, poner nuestros anhelos delante de Él. Pero lo malo es que apuremos nosotros la respuesta del Señor y pongamos una respuesta nuestra en vez de la del Señor. Y no sabemos esperar. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, van a venir los problemas. Y cuando vienen los problemas, lo que el texto nos enseña aquí, que sí debemos reconocer, es que Dios es soberano. ¿Te acuerdas cómo partí al principio? Y como Dios es soberano, Él va a usar su gracia, su misericordia, su amor para volverte a su voluntad, porque en su voluntad tienes los campos de Moab llenos, o mejor dicho, de Judá llenos. Vas a tener siempre la bendición. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que estés en sus caminos, que hagas lo recto, que incluso muestres a Cristo en tu vida.
para que otros sean bendecidos con lo que tú hablas, con lo que tú haces. Eso es lo que Dios busca. Un pueblo sometido al Señor, porque Él es el Señor soberano. Y como muchas veces nosotros no vamos a estar en ese camino, Él nos va a afligir, nos va a hacer pasar por pruebas duras, difíciles. Y vamos a clamar, Señor, ¿por qué? Y vamos a pedirle a los hermanos de la iglesia, ayúdenme a orar porque estamos pasando un tiempo malo, que puede ser una pérdida económica, puede ser algún familiar que esté mal, que haya caído en una enfermedad, o uno mismo que esté con una enfermedad. Y Dios está usando eso para que uno abra los ojos y vea lo que no está viendo. Y gracias, Señor, por eso, porque eso es misericordia en su soberanía. ¿Y qué va a hacer Dios acá con esta mujer? Le quitó absolutamente todo y ahora tiene un solo camino, volver al Señor. Es lo que va a pasar en la historia. Piensa en eso. Cuando estemos afligidos, no es porque se cayó el cielo, porque Dios lo sostiene. Es porque Dios está tratando de decir algo a tu corazón. Y ruega por eso, Señor, hazme entender qué, cuándo, cómo. Porque tú eres, de verdad, soberano. Amén. Dios te bendiga.